Buenas tardes, somos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrantes del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS. Mi nombre es Ismael Bautista, soy coordinador nacional y nuestra asesora en la doctora en Derecho y especialista en Seguridad Social, la doctora Yamile Moncada Reyes. Venimos del DF con mucha preocupación y estamos informándole a todo el país de lo que está sucediendo con la seguridad social en México. Para nosotros los trabajadores es muy grave lo que está sucediendo, ya que el modelo de salud actual, que es de servicios públicos, está cambiando para ser un modelo de libre mercado, donde hoy la atención médica a todos los trabajadores de México se le va a cobrar nuevamente, siendo que ya eran derechos adquiridos constitucionalmente y que el día de hoy el embate del Estado mexicano es dejar a la responsabilidad a la población en general para que ella asuma los compromisos de pagar la atención médica, quitando todo olvidándose de los derechos constitucionales y de la Constitución que ellos deben de administrar, como es el gobierno mexicano. Muy grave porque aquí en el estado de Nuevo León queremos comentarles que su gobernador ya firmó el acuerdo de cooperación con la Secretaría de Salud, donde vienen las bases sustentadas de lo que es la reforma a la Ley General de Salud, que es precisamente este convenio donde ya se privatiza la salud, donde se va a cobrar la atención médica y donde se van a subrogar servicios a terceros, lo cual implica que las grandes enfermedades en México van a quedar fuera de la atención médica y ya está sucediendo. Aunque hay casos que no los podemos documentar porque son de la derechohabiencia, pero estamos en ese proceso, se está dando ya en México lo que los trabajadores determinamos como el inicio de un genocidio de Estado contra la población, dado que al dejarlos desprotegidos van a acabar directamente con los enfermos crónicos, como son los que tienen diabetes, enfermedades renales, cáncer, y etcétera, etcétera. Una situación muy grave que todos los trabajadores de México la van a padecer, y que el gobierno, a través del régimen estatal de protección social en salud, que es un nuevo organismo descentralizado, va a meter a todos los trabajadores del estado de Nuevo León al nuevo modelo denominado Sistema de Protección Social en Salud. Está en la modificación a la Ley General del IMSS del 15 de mayo del 2003, y además se van a incorporar a todos estos y se les va a cobrar nuevamente la salud. Esto es ya para todos los estados de la República. En el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud se determina que todos los estados se van a incorporar a este nuevo modelo de salud, un nuevo modelo de salud que será de libre mercado. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esto? Que hoy en México el Estado mexicano ha abandonado la responsabilidad de la protección social, se está autodesregulando, y hoy son los organismos internacionales los que están mandando en México y los que están fuertemente contra los derechos constitucionales de los trabajadores, porque mientras más adentro están los organismos internacionales, más se está perdiendo los derechos laborales de los trabajadores, y esto lo van ustedes a ver hoy, ahorita que intervenga mi asesora, la doctora Yamile, en el sentido de que el sistema de jubilaciones y pensiones en México, por indicaciones de la OCDE, sí, se va a bajar en todo el país. Hoy esos salarios de los trabajadores y de nuestros médicos en el sector salud, que son de 25,000, 30,000 pesos, van a quedar hasta abajo en un tope de 8,000 pesos. Pero no nada más ellos, sino va a ser para todos los trabajadores del IMSS. Pero esto la doctora se los va a explicar de una manera más correcta y de acuerdo a toda la experiencia que ella tiene. Bueno. ¿Va a dónde? ¿Dónde sea? Ah, ok. A donde sea, igual que... Ok, ya quedó, ¿sí va? Bueno, buenos días. Soy la doctora Yamile Moncada, especialista en seguridad social, actualmente titular del programa radiofónico Ecosociales, que habla justamente de la seguridad social en todos los perfiles distintos que conlleva como tal la ciudadanía. Y bueno,
La situación es que se está hablando por conocimiento de causa, se tienen las pruebas de lo que se está comentando. Antes que nada, quisiera invitarlos a que pudieran escuchar un audio que ya está en YouTube, que se llama El audio de la infamia, donde la recomendación es que lo escuchen completo, pero de manera muy puntual, del minuto 26 al minuto 36, donde directamente uno de los directores del IMSS, Daniel Caram, habla de que se tienen que quitar las pensiones, que va a ser un tratamiento sumamente difícil, pero que lo tienen que lograr. Y se refieren tanto a los trabajadores del IMSS como a la ciudadanía en general. Así es que, partiendo de ese punto, quisiera que la gente primero tuviera la oportunidad de escuchar este audio para que sepan de qué se está tratando, que es algo grave y que tenemos, aparte de preocuparnos, ocuparnos sobre la misma situación, ya que lamentablemente la cuestión de la salud están haciendo un cobro indirecto. Al no tener los insumos adecuados para las enfermedades crónico-degenerativas, la gente no tiene los recursos para poder solventar esos gastos, y lo que sucede irremediablemente es que la persona fallezca al no contar con estos insumos. Y la respuesta por parte del instituto es que pues aún no llega ninguno de estos insumos que se requieren para este tipo de enfermedades. Por un lado, esta situación, que es la que está sucediendo. Por otro lado, a los adultos mayores ya no le están dando el seguimiento a una enfermedad. A título personal, yo viví esa situación. Mi padre estaba esperando un trasplante de hígado, pero un chico más joven que él fue el que determinaron darle como tal el tratamiento, pues mi padre falleció. Entonces, una de las dinámicas que nos comentaban los doctores era que tiene mucho mayor oportunidad de vida una persona joven que una persona adulta. Perdón, pero la vida es vida, sea para cualquier persona, es un principio universal de toda la humanidad. No tienes por qué mermar o castigar porque ya tienen cierta edad, hacerlos a un lado, cuando ellos otorgaron y dieron muchísimo dinero, aportaron como tal al país, y ahora resulta que ellos son los responsables de que no se cuenten con los recursos para poder solventar las jubilaciones o pensiones. Por un lado, esa es una de las problemáticas más fuertes. Que al no haber salud como tal, pues justamente los demás supuestos por añadiduría pues no se van a contar con ellos. Otro problema es justamente las jubilaciones y pensiones, donde la OCDE pretende homologar a un solo esquema de pensiones. Yo aquí pregunto, ¿cómo pretenden realizar este esquema cuando existen más de 79 perfiles en materia de seguridad social? ¿Cómo vas a homologar cuando existen jubilaciones de municipio, jubilaciones estatales, jubilados pensionados, antigua nueva ley, IMSS, ISFAM, ISEMIN? Son muchísimos los supuestos como para querer homologar, como primer punto. Y segundo punto, a título personal, tuve la oportunidad de poder entrevistar a Pablo Antolín, donde justamente él me refirió que es una excelente propuesta las cuentas individuales, lo que hoy conocemos como Afore. Sin embargo, yo hice un estudio directamente sobre mi persona. Yo llevo 14 años cotizando dentro de la seguridad social y solicité un informe de la aportación tripartita de estos 14 años. Al hacer la sumatoria y de entrada obtener el documento, porque fue un tanto complicado, a la hora de obtener el documento empecé a sumar y resulta que yo debería de tener en mi Afore 244,000 pesos de 14 años, cuando solamente dentro de mi Afore en ese momento existían solo 180,000. Entonces, ¿cómo pueden referir que el esquema de cuentas individuales es sumamente benéfico cuando yo ya tengo la prueba de que no lo es? Porque la primera pregunta sería, ¿por qué no está el recurso que debería de estar básico? Es un ahorro obligatorio, a la de a fuerzas que tienes que hacer, de ese no te escapas, y ni siquiera ese saldo existe en mi Afore, como primer punto. Segundo punto, los rendimientos, ¿dónde quedaron? Dicen que las Afores manejan rendimientos históricos, pues ahí queda clarísimo que no lo es. Entonces, a la hora de yo hacerle esta pregunta de que qué opinaba, porque él refiere que es lo mejor, qué opinaba de que yo tenía un respaldo de que no lo es, se quedó callado y su respuesta fue que los bancos podrían colapsar. Pues, oh sorpresa, la mayoría de los bancos son Afore. No creer que te tienes que esperar hasta tener la edad. Esto va a aplicar para todos, activo, jubilado y pensionado. Tienes que estar debidamente informado sobre los derechos que te asisten para que se pueda dejar la evidencia del daño. Lamentablemente, por buena o mala suerte, en México el derecho mexicano es por escrito y la mayoría de las leyes se aplican siempre porque no las manifiestan que son en sentido positivo. Pero si tú demuestras que no te están beneficiando por escrito de manera fundamentada
y con otro tipo de herramientas legales que existen dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, puedes demostrar la evidencia del daño. ¿Qué va a suceder el día que tú le hagas saber a la otra parte que tú ya sabes que te asiste el derecho a la salud y lo fundamentas de manera piramidal, tratados internacionales, derechos humanos, leyes federales, leyes estatales y como tal toda la cuestión jurídica, jurisprudencia, tesis, doctrina? ¿Qué va a pasar cuando tú le hagas saber a la otra parte que tú ya sabes que te tocan al día de hoy 10 pesos y la otra parte te está vendiendo la idea de otorgarte 2 pesos? Cuando tú demuestres la evidencia del daño que te pretenden hacer por escrito, no va a poder aplicar porque está el artículo 14 constitucional. Así es que es importante que la gente esté informada sobre estos supuestos. Y para terminar, existe otra tercer problemática de manera muy particular para el perfil de los trabajadores IMSS, donde de alguna manera no tienen como tal, de manera muy puntual, una personalidad jurídica, por así decirlo. No está definida porque, por un lado, cuando conviene son jubilados, cuando no son pensionados y cuando no son ambas figuras. Yo quisiera brevemente demostrar que hay una jurisprudencia con antelación a la jurisprudencia que habla actualmente de que ya no se les debe de entregar el recurso del Afore, cuando existe esta jurisprudencia, que es la que les voy a mencionar, donde habla que la pensión de cesantía en edad avanzada es incompatible con la jubilación, a pesar de haberse reconocido estas antes de la contratación colectiva de 1989. Quiere decir que aquí se aclara cuál es la figura de los trabajadores del IMSS y queda claro que son jubilados, no son pensionados como se pretende hacer. Una de las armas que están ocupando justamente para elaborar esta jurisprudencia es que el artículo 190, que era empleado normalmente para aplicar la recuperación total del Afore por parte de los trabajadores del IMSS, dice claramente que en efecto el contrato colectivo de trabajo debe de estar registrado debidamente ante la CONSAR. Y como no se encuentra justamente el contrato que les asiste a los trabajadores del IMSS en la CONSAR, por ese motivo no se les puede entregar el saldo total del Afore. Una segunda situación es que lamentablemente quien elaboró las demandas de todos estos trabajadores puso el concepto pensionado, creyendo que es lo mismo jubilado y pensionado. Yo les quiero aclarar brevemente que pensionado es por ser derechohabiente, donde tu patrón pagó al instituto por semanas cotizadas, mientras que una jubilación es por medio de años de servicio, por medio de un contrato colectivo. Entonces dista mucho una figura de otra. Lamentablemente hay personas que no están capacitadas al 100% dentro de esta materia, porque quizás son especialistas y excelentes en aplicar la rama laboral o la rama civil, pero obviamente hay particularidades muy profundas que pueden, sin querer, puedes perjudicar a la gente. Y lamentablemente este bufete de abogados elaboró la demanda bajo el término pensionado, entonces pues le abrió la puerta y un área de oportunidad a la otra parte. Así es que los invitamos a que puedan asistir el día de hoy a las 3 de la tarde al foro que se va a dar justamente para hablar de cómo se pueden defender, cómo están las leyes y que conozcan, que se empoderen. En la medida en la que ustedes sepan cómo se pueden defender, van a poderle hacer frente. Una breve analogía: si tú estás en un cuarto oscuro con muchísimos muebles, no puedes caminar porque te da miedo, porque sabes que te vas a pegar. Pero ¿qué va a pasar si tú ya sabes dónde se encuentran estos muebles y el cuarto aún sigue apagado? Vas a saber por lo menos por dónde caminar. Así es que en la medida en la que tú conozcas tus derechos, vas a saber cómo defenderte. ¿Dónde va a ser? ¿El domicilio? El domicilio es en el Salón Treviño, calle Treviño 327, entre Galeana y Carranza, en el centro, en el Salón de la Federación de Sindicatos Independientes. Esto es a las 3 de la tarde. Una cosa más, ¿algún llamado a la población en general y a los trabajadores del IMSS en particular de Nuevo León? Sí. ¿Cuál sería el llamado?